Estimados estudiantes, voy a darles explicación de qué deben hacer con la información que les acabo de enviar sobre el tema 5. Una vez que tengan el correo, van a descargar el archivo anexado, lo colocan en una carpeta que ustedes puedan manejar. Yo les recomiendo que tenga por lo menos la identificación del tema 5, tal como yo lo tengo acá. Una vez que esté descargado, es un archivo tar.gz. Ustedes pueden decirle que lo extraiga, puede ser extraer aquí, y van a tener la información que tiene el archivo comprimido. Es la siguiente: tiene dos carpetas, Mac 64 y Mac 32, un archivo PDF en donde pueden ver el contenido de todo el tema. Deben revisarlo y en la medida que vayan viendo ejemplos a nivel algorítmico, van a hacer la búsqueda de ese algoritmo dentro de la información que les estoy enviando comprimida. Bien, además del archivo del archivo PDF, tienen un archivo que se llama lm.txt, que deben leer cuidadosamente. En él lo que tienen son los pasos que deben ustedes realizar para poder probar y usar la biblioteca que yo estoy programando para ustedes, para que usen la información del tema. Muy bien, además de esto, del archivo PDF, el archivo lm.txt, van a estar entonces las dos bibliotecas, una para 64 y otra para 32 bits. Les explico, dependiendo de su plataforma, si es 32 o 64 bits, ustedes van a usar uno u otro directorio. ¿Cómo sabemos qué plataforma tenemos? Pues lo vamos a colocar el comando uname-a en una consola. Vamos a ver cómo lo hago aquí rápidamente. Y el resultado que nos dé... ¡Ay, no se encontraba! Uname.a no está. Y la información que nos arroja, si nos dice cualquiera de las posibilidades, I686 o I386, I586, es una arquitectura de 32 bits, y si nos dice en algún momento X8664, quiere decir que es de 64 bits. Muy bien, una vez que sepamos qué arquitectura tenemos, podemos continuar. Una vez que tenemos, como dice acá, copiar el archivo, descomprimir el archivo comprimido, tener la información que les estoy mostrando, y entonces proceder a revisar cada una de las digamos, ejemplos que están en cada uno de los archivos de 32 o de 64. Por ejemplo, mi arquitectura es de 32, voy a irme a Mac 32 y ahí tengo un archivo .h, que lo pueden revisar, que deben revisar. ¿Qué contiene ese archivo? Va a contener cuáles son, digamos, las variables y cuáles son los procedimientos o acciones nominadas que pueden usar de la biblioteca. La biblioteca máquina secuencia de caracteres pueden usar, por ejemplo, el identificador de enteros o el tipo de dato entero, que es simplemente un entero, simplemente lo estoy colocando en español, y el carácter con un char, pero ustedes pueden usar entero o carácter. Pueden usar sin ningún problema en cualquier momento o en cualquier parte de su programa el carácter CC, que es el identificador de la ventana de la máquina, y pueden usar estas 4 primitivas de la máquina de secuencia de caracteres. Las dos primeras, arrancar y avanzar, son las acciones que me permiten a mí tener acceso a lectura de la cinta de entrada de la secuencia de caracteres, y las siguientes son las que me van a permitir a mí escribir una salida de una secuencia. Por ejemplo, vamos a preparar y a grabar un carácter en esa cinta de salida. Hay dos cosas, la cinta de entrada y la cinta de salida. Bien, eso es lo primero que tengo que revisar. ¿Qué otra cosa sucede? Que ahí en esa carpeta tengo una compilación de la librería para 32 y una compilación para 64. Entonces, si yo, por ejemplo, estoy viendo el ejemplo número 7, en el ejemplo número 7
tiene dos versiones, versión 1 y versión 2, según pueden revisar en el archivo PDF. Y vamos a tener una cinta.txt, que es el texto, ¿okay?, que ustedes pueden sin ningún problema editar, que es el que va a tomar como entrada nuestro programa. Por ejemplo, yo escribí, esta es una secuencia, vamos a poner aquí, bueno, yo lo estoy colocando todo en mayúscula, ¿ok? Es un ejemplo para el video, por ejemplo. Bien, entonces ese archivo cinta.txt va a figurar como nuestra secuencia de entrada. Yo voy a colocar la secuencia de entrada que yo quiera trabajar, que yo quiera tratar, que yo quiera probar. Bien, cada vez que yo quiera la puedo cambiar sin necesidad de recompilar. Ok, ¿qué tengo que hacer yo para compilar el ejemplo 7 versión 1 o el ejemplo 7 versión 2? Al tener dos versiones, que es lo que trato de explicarles en el archivo lm.txt, tengo dos Makefile. Makefile es una herramienta de compilación que provee los sistemas Linux para compilar en lenguaje C. Ese Makefile lo podemos ver, lo pueden de hecho editar, está documentado por nuestro preparador, nos hizo el cariño de documentarlo cada una de las instrucciones y qué es lo que podemos cambiar y qué es lo que no podemos cambiar. En este caso, como yo estoy en la carpeta MAT32, ya está preparado para compilar en MAT32, ¿okay? O sea, usando la biblioteca 32. Entonces, lo que tienen que cambiar, ya yo lo cambié para ustedes lo único que tienen que hacer es usarlo simplemente, ¿ok? Y estas son las instrucciones de compilación que pueden usar. ¿Qué tengo que hacer yo? Colocarme en el ejemplo 7. Por ejemplo, acá yo estoy en la MAT 32. Y tengo mi Makefile. Lo que me dicen es lo siguiente: si tengo varios más de un Makefile, en el caso del m.txt tengo más de un Makefile, yo necesito, para poder correrlo, colocar make-f Makefile 1. Simplemente es otra manera de, lo que estoy mostrándoles es otra manera de compilar. Lo estoy haciendo así para que sea mucho más sencillo para ustedes manejar todas las versiones y la arquitectura de 32 o la arquitectura de 64. Simplemente simplificamos para ustedes tener que manejar todas estas variables. Lo que necesito simplemente es que se coloquen en la carpeta del ejemplo, revisen si hay más de una versión. Si hay más de una versión, van a ver varios Makefile, uno para cada versión. Y si eso es así, como es el caso del ejemplo 7, van a utilizar entonces Makefile 1 para compilar el ejemplo 1 o Makefile 2, bien, para compilar el ejemplo 2. Una vez que yo hago eso y coloco ls, voy a tener dos nuevos archivos, uno para el ejemplo 7.1 y uno para el ejemplo 7.2, o sea, ejemplo 7 versión 1, ejemplo 7 versión 2. ¿Qué necesito entonces ahora para correrlo? Esto es importante que lo entiendan. Como estamos usando una biblioteca que simula una máquina de adquisición de caracteres, la secuencia de caracteres está en una cinta. ¿Okay? Esa cinta la estamos representando a través de un archivo, que es este archivo cinta.txt. Esta es la secuencia de caracteres terminada en punto, tal como lo está especificando la máquina. Ustedes lo que van a hacer es ejecutar el ejemplo 7, por ejemplo, versión 1, y colocar como entrada la cinta .txt. ¿Bien? ¿Qué sucede? Esta instrucción, que es un paréntesis angular que indica que con una flechita que va de la cinta hacia el ejemplo, está indicando que el archivo cinta.txt va a funcionar como una entrada hacia el ejemplo 7.1, ¿ok? Desde afuera. Y yo lo ejecuto y entonces él está mostrando el resultado que hace ese ejemplo. Ese ejemplo, si lo recuerdan, está procesando solamente los primeros 4 caracteres. En el caso del ejemplo 2, yo estoy procesando todo hasta el punto. Ok, estoy mostrando la secuencia simplemente para que la vea y estoy contando el número de letras I que hay en ese momento. Ok, en esa secuencia. En el caso del ejemplo 8, este es un ejemplo que solamente tiene una versión, por
tanto, solamente hay un Makefile. En este caso es mucho más sencillo porque solamente deben colocar make y él por defecto va a tomar el Makefile que se encuentre. Ahí ya compiló y está mostrándome el ejemplo 8. Yo lo que tengo que hacer entonces es ejecutar el ejemplo 8, pero introduciendo como entrada la cinta. Si no, es imposible que la máquina pueda ejecutarse porque no tiene entrada con qué procesar. Este es el que contaba el número de A's del test. Perdón, o sea, me determinaba si el número de A era mayor o inferior al número de E's en el texto. Bien, puedo hacer exactamente lo mismo. Yo puedo editar la cinta del ejemplo 8 y volver a correr. Fíjense que si yo voy en este momento, voy al ejemplo 8, no tengo que volver a editar, simplemente agarro la cinta del ejemplo 8 que dice esta es una secuencia, vamos a poner esta es una secuencia nueva, perdón, debe ser en mayúscula, nueva, con muchas A y menos E, cualquier ejemplo. Y si yo lo vuelvo a correr, entonces él me está diciendo lo contrario, que la cantidad de A es superior a la cantidad de E. Simplemente lo que van a hacer es variar la entrada a través de la cinta, porque esa es lo que realmente es la entrada del algoritmo, o en este caso del programa ya compilado en el ejemplo 8.1. ¿Qué sucede con aquellos ejemplos que son particulares? A partir del ejemplo 12, el ejemplo 11, 12 y 13 son ejemplos que usan una salida, una secuencia de salida, que además de procesar la secuencia de entrada, generan una secuencia de salida. Voy a ver, por ejemplo, el ejemplo 12. Ok, él tiene dos versiones, por tanto debo ejecutar make-f makefile 1 para compilar el primero, makefile 2 para compilar el segundo, y si vemos aparecen ya compilados las dos versiones de ese ejemplo 12. El ejemplo 12, voy a abrirlo acá un momento, igual lo tiene en su descripción. Vamos a ver, por ejemplo, la versión 2 te dice cómo compilar, te dice cómo ejecutar. Fíjense, yo debo escribir esta sentencia para poder ejecutar, porque la ejecución va a tener una entrada y una salida. Entonces, ¿qué debo hacer? Lo que debo hacer es escribir esa sentencia. Vamos a ver un momento, la voy a pegar para poder describirla. Fíjense, more cinta.txt. La sentencia more en Linux simplemente lo que hace es mostrar el contenido de la cinta, ¿sí? Vamos un momentito, voy a hacer un momentito. Yo simplemente escribo more cinta.txt, yo muestro el contenido de la cinta. El contenido de la cinta tiene espacios, más de un espacio en blanco entre los textos. Bien, perdón, entre las palabras. Y lo que hago entonces es decir, despliegueme el contenido de la cinta .txt, que es el archivo. Uso el pipe, este es una sentencia en Linux que me permite a mí, correr en secuencia varios comandos de Linux. Por ejemplo, el primer comando sería muéstrame la cinta, ese contenido va a ser la entrada del siguiente comando, y el siguiente comando es ejecutar el ejemplo 12, versión 1, por ejemplo, y genera una salida. Fíjense que ahora mi paréntesis angular no está apuntando, no es el menor, sino es el mayor. Por tanto, está diciendo que va a ir desde el ejemplo hacia la salida. Por tanto, esta flechita está diciendo cómo se mueve la información. Este va a ser la salida. Cuando uso el paréntesis al revés, el paréntesis angular, que es el menor, me está indicando cuál va a ser la entrada. Como aquí tengo entrada y salida, tengo que usar este artificio, ¿no? Este truco, que es simplemente usar el pipe como una manera de decir, tu entrada es es la cinta. La cinta se muestra y al mismo tiempo se constituye como una entrada del siguiente comando. El siguiente comando genera su ejecución, pero con una salida. Eso es lo que está describiendo ese comando. Lo cierto es que, bueno, esa es la manera de correrlo, dándole un archivo de entrada y un archivo de salida que ustedes no manejan internamente dentro del programa, sino que es el sistema operativo el que está permitiendo que ese programa use una entrada y use una salida.
Ok, eso es lo que estoy tratando de simplificar. Entonces, lo que está sucediendo ahí es que en el momento que yo lo ejecuté, la salida, si lo vemos aquí rápidamente, .txt, se está ejecutando en este momento, el 4 de mayo, a esta hora. Bien, entonces, si yo muestro, voy a hacer un more de la salida .txt, es simplemente el mismo texto que tenía la entrada, que es la cinta. Vamos a verlo. La diferencia es que ha quitado los espacios en blanco adicionales que están de más, ¿okay? Separando las palabras con más de un espacio. O sea, está limpiando espacios innecesarios nuestro texto. Fíjense que si yo voy y hago exactamente lo mismo, voy al ejemplo 12 y edito la cinta de ese ejemplo, yo puedo escribir otra cosa, muchos espacios y perdón, en mayúscula. Esto es nuevo, yo vuelvo a ejecutar, vuelvo a mostrar la salida, vuelvo a mostrar la cinta y ahí está la ejecución. Repito, no necesito recompilar para poder probar con otros datos de entrada. Bueno, esta es la información que quería transmitirle. Cualquier duda, estoy pendiente. Gracias.